Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy iniciamos una nueva carta, la Epístola de Santiago. Solamente tiene 5 capítulos, pero es muy importantísima. Aunque ha recibido varios ataques, muchos ataques. De hecho, mira lo que dijo Martín Lutero en cierta ocasión, este gran reformador protestante. Él dijo, o más bien consideró esta carta como una epístola de paja. Tremendo. Ha sido muy atacada. ¿Por qué? Porque parecía contradecir los escritos paulinos en cuanto a que uno es salvo por fe y no por obras. O sea, al parecer Santiago enseñaba, dice Martín Lutero, Santiago enseña sobre la salvación a través de las obras, mientras que la salvación es por la fe, como dice Pablo. Hay una contradicción. De hecho, la epístola de Santiago fue la última epístola aceptada dentro del canon bíblico, precisamente por esto, porque decían que enseñaba cosas que iban en contra de lo que ya aparece en la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿O realmente contradice Pablo a Santiago? ¿O Santiago a Pablo? La respuesta es no. ¿Por qué? Mira, Santiago le escribe a una iglesia que ya ha aceptado a Cristo Jesús. Le escribe a unos hermanos ya entregados al Señor, mientras que Pablo le escribe a personas que aún no han conocido a Dios y que están llegando a conocer a Cristo Jesús. Por tal motivo, la enseñanza de Pablo es una enseñanza de que son aceptados, justificados por la fe, de que el amor, la misericordia de Dios y todo eso, cómo el Señor acepta a una persona tal y cual es. Y Santiago, como le está hablando a una iglesia ya entregada a Dios, obviamente él enseña que esta iglesia que ya está caminando en los caminos del Señor debe demostrar a través de las obras cómo es que un cristiano vive. La epístola de Santiago posiblemente fue escrita a comienzos de la iglesia primitiva, probablemente antes del concilio de Jerusalén en el año 49. Fue el primer libro del Nuevo Testamento escrito. Los temas que presenta Santiago en su epístola son muchos de los que también examinó Cristo Jesús en los evangelios. Por ejemplo, cómo tratar al prójimo, la pobreza y la riqueza, o el problema del sufrimiento. El mensaje de Santiago, querido hermano, es adecuado para todos aquellos que se están preparando para encontrarse con Cristo Jesús cuando venga. Porque Santiago habla del sufrimiento, de las pruebas, de los problemas y cómo nosotros debemos enfrentarlos. Y tal vez estés pasando por esos momentos difíciles y Santiago es la carta especial para enseñarnos cómo nosotros debemos soportar esos momentos duros y cómo debemos estar preparados para el encuentro de Cristo Jesús. Por eso te invito, te motivo a que estudies la epístola a Santiago. Y vamos al capítulo 1. Bueno, el capítulo 1 yo lo divido en 4 secciones. La primera sección, bueno, es la introducción. Es del versículo 2 al versículo 10-11. Allí habla Santiago acerca de cómo nosotros debemos confiar en Dios. Estar totalmente confiados en Cristo. Confianza que nos permite pedirle a Él sabiduría. Dios nos da sabiduría en abundancia, sin reproche. Así que si tú estás falto de sabiduría, debes pedirle al Señor para saber cómo enfrentar las situaciones, cómo enfrentar las crisis. Y esto te ayudará a tener confianza en Cristo Jesús. Ahora, el segundo tema del cual se puede dividir el capítulo 1 va del versículo 12 al versículo 18 y habla acerca de las pruebas, las dificultades, las crisis, y que a pesar de que la crisis sea dura, sea grande, sea inmensa, sea poderosa, sin embargo, en Cristo Jesús obtenemos victoria, querido hermano. No importa lo grande que sea, la victoria es mucho más grande. El tercer tema que yo puedo sacar aquí va del versículo 19 al versículo 26 y es sobre cómo nosotros debemos reflejar a Cristo Jesús. Debemos ser hacedores de la palabra. Todo aquel que vive en Cristo Jesús debe experimentar y debe hacer lo que Cristo dice en su palabra. Y luego el último tema es el último versículo de este hermoso capítulo y habla sobre cómo es la verdadera religión. Va muy entrelazado con hacedores de la palabra, pero allí en el versículo 27, por ejemplo, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión y el que es cristiano debe vivir de esa manera. ¿Te das cuenta?
Santiago le escribe a un público que ya ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, mientras que Pablo le escribe a un público que todavía no lo han aceptado. Por eso sus mensajes pareciera que se contradijeran, pero no se contradicen. Al contrario, se armonizan muy bien. Dice el versículo 2, Santiago 1:2. Bueno, 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí está el tema número 1 de la epístola a Santiago: las pruebas, los problemas, las dificultades, las crisis. Y es difícil de comprender esto que está diciendo Santiago aquí. Hermano, gózate, alégrate cuando estás en pruebas. ¿Cómo es posible que yo me vaya a alegrar porque no tenga trabajo, porque no tenga dinero, porque no tenga para darle el sustento a mi familia, a mis hijos, porque esté pasando por una dificultad, por una enfermedad, y ahora yo me vaya a alegrar? Es difícil de comprender este mensaje que Santiago deja aquí, y es lo que enseña a lo largo de todos sus 5 capítulos. Dice el versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Una vez más dice, alégrate, querido hermano, cuando estás pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y aquí se torna un poco más fácil de comprender este texto. Porque sí, dice, tú debes alegrarte cuando estás en pruebas, cuando estás en problemas, cuando estás en crisis. No te dejes desanimar, porque cuando tú soportes la prueba, resistas la prueba, vas a recibir la corona de vida. Mira lo que dice la sierva del Señor Elena de White. En mi Ministerio de Curación dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no hubiera nada en nosotros con que glorificar su nombre, no perdería su tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. ¡Qué hermoso! Cuando tú estás pasando por pruebas, querido hermano, es porque Dios te está puliendo, y Santiago lo sabía. Santiago conocía muy bien esto, por eso dice, gózate, alégrate cuando estás en pruebas. ¿Por qué? El versículo 3 lo explica. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es lo que tú y yo necesitamos para poder obtener la salvación. De hecho, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Te das cuenta? La paciencia es muy importante entre los hijos de Dios que esperan a Cristo Jesús. Porque una cosa es esperar, y otra cosa muy diferente es esperar y desesperarnos, angustiarnos, afligirnos. Santiago dice, no, tú debes esperar a Cristo Jesús, pero con paciencia. Esperar con paciencia es muy importante. No te desesperes, no te angusties. Sí, el tiempo es largo, tal vez sientas que el tiempo es largo. Las situaciones son difíciles, las pruebas son grandes, sí, pero no te desesperes, no te angusties. Buscad al Señor, dice la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 2. Buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada emergencia. En cada prueba, dice, en cada prueba, rogad a Jesús que os muestre el camino que os hará salir de vuestros problemas. Y entonces vuestros ojos serán abiertos para que contempléis el remedio y apliquéis a vuestro caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. En esta forma, el enemigo no encontrará lugar para induciros a lamentaros y a ser incrédulos, sino que tendréis fe, esperanza y valor en el Señor. Amén. Cuando tú confías en Cristo, cuando tú dejas que el Señor abra tu mente, y como dice aquí el texto bíblico, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual dará a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada, pero debes pedir con fe. Cuando tú tienes confianza en Dios, cuando tú confías absolutamente en tu Salvador, entonces Él te abre la mente para que tú puedas ver la gloria de Dios en medio de las pruebas. Y tal vez hayas escuchado en 2 de Reyes capítulo 6, hayas leído esa historia hermosa. A mí me llama mucho la atención y cada vez que tengo la oportunidad comparto esa lección, porque es muy importante. Eliseo, el profeta, junto a su siervo, estaban en una casa y llega el rey de Asiria, viene con todos sus ejércitos, rodean la casa, la sitian. El siervo, cuando se da cuenta, se asusta y se desespera, como hacemos muchos que pasamos por pruebas, cuando tenemos problemas,
Cuando tenemos dificultades nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos, nos lamentamos, nos quejamos. Pero falta esa persona que esté llena de fortaleza, falta esa persona que esté llena de energía en el Cristo Jesús, llena de poder, y entonces nos dé tranquilidad. Y eso hace Santiago. Santiago nos da tranquilidad en medio de las pruebas. Mira, Eliseo le dice al siervo: tranquilo, no te desesperes, no te atormentes, no tengas temor. Debes confiar. ¿Sabes por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están de nuestro lado que los que están en contra. Y entonces Eliseo hace una oración muy especial, muy hermosa. Y Eliseo le dice a Dios: Señor, ábrele los ojos a este siervo para que él pueda ver tu gloria. Y cuando Eliseo terminó de orar, los ojos del siervo se abrieron, dice la Biblia, Segundo de Reyes capítulo 6. Lee esa historia, por favor, para que encuentres fortaleza, para que encuentres confianza en Cristo Jesús. Mira, el siervo se abrieron sus ojos y entonces él vio una gran cantidad de gente en carro de fuego. Hermosos, venían a defenderlos. ¿Quiénes son? Santos ángeles que nos protegen. Por eso, querido hermano, cuando tú estés pasando por una prueba, no te debes desesperar, no te debes angustiar, porque Cristo Jesús está ahí dispuesto a ayudarte. Los hebreos en el horno de fuego tal vez pensaron que iban a morir, pero ellos estaban dispuestos a ir hasta la muerte si era posible por amor a Cristo Jesús. Y cuando entraron allí al horno de fuego, allí en el horno de fuego estaba Jesús acompañándolos en medio de la prueba. El fuego no le iba a hacer daño. El fuego era terrible, pero Cristo Jesús estuvo allí ayudándolos. Los israelitas cruzando por el mar, era el terrible, el agua, el mar, pero allí estaba Jesús acompañándolos. Por eso dice Isaías, aunque pase por el fuego, Isaías 43, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Yo estaré contigo, querido hermano, querido hijo, yo estaré contigo. Debes tener confianza en mí. Esa es la confianza que Cristo Jesús nos pide hoy, querido hermano. Por eso el hecho de que tú seas llamado a soportar pruebas demuestra que Jesús ve en ti algo precioso que quiere desarrollar. Y es allí donde tú debes pedirle sabiduría a Dios, no para reclamarle algo. No le reclames nada al Señor. Al contrario, acepta todo como parte de Dios y como que Dios tiene grandes propósitos para ti. Eso significa aplicar la palabra de Dios. Y es lo que dice Santiago a ti aquí. Por eso, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Debemos ser hacedores de la palabra del Señor, querido hermano. Todo lo que escuchamos, todo lo que leemos de la palabra de Dios, debemos aplicarla a nuestra vida y soportar las pruebas en el nombre de Cristo Jesús. Esta es la lección que Santiago capítulo 1 nos quiere dejar. Por eso confiemos en Cristo, aferrémonos a su palabra y dejemos que su palabra nos reviva cada día por el poder que ella tiene. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!